¿Qué tal? ¿Cómo les va? Otra vez los estoy saludando desde Chapadmalal, en este lugar tan lindo que es la RCT. Por último día, quizás, del verano. Mañana, si Dios quiere, ya estaremos ahí, en los estudios de C5N. Estaba pensando que el gobierno nos habla, el de las corporaciones, a cargo de Macri, fundamentalmente las corporaciones mediáticas, nos habla de las pistolas Taser, nos habla de la imputabilidad a menores de 15 años, nos habla del peligro que significan los extranjeros en la Argentina. Y fijan la agenda con eso. Pero no nos hablan de la realidad, de lo que verdaderamente pasa, de lo que se sufre hoy día en la Argentina, en todos los sectores, en cada uno de los niveles de esa sociedad. Así que nosotros vamos a hacer al revés, vamos a tomar nuestra propia agenda y luego vamos a atender la que quiere fijar el gobierno, porque también es necesario plantear las discusiones. Vamos a iniciar todo por algo que ocurre en Rosario. Hoy hablé por teléfono con Leonardo Caruana, secretario de Salud de la ciudad de Rosario. ¿Pueden creer que 40.000 personas han dejado de pagar la prepaga, ya no tienen esa posibilidad y se incorporan al servicio de salud público porque no tienen una posibilidad de continuar pagando las cuotas cada uno de los meses? Esta es una realidad que tiene que ver con todo lo que hablamos siempre del país y en forma especial de la provincia de Santa Fe, donde la industria más ha sufrido. En estos momentos hay un 13,89% de desocupación y un 13,26% de subocupación. ¿Cuál es la consecuencia? Que la gente no tiene ni para pagar la cuota de la prepaga y tiene que recurrir al hospital público. Se enferma mucho más porque la situación económica baja las defensas y entonces hay más enfermos que tienen que ir ahora a los hospitales públicos. Se abarrotan, por supuesto, los hospitales públicos y ahí también nace la preocupación del secretario de Salud, Leonardo Caruana. Es muy interesante lo que nos dice. Estamos hablando de una de las principales ciudades de la República Argentina. Seguramente un caso testigo de lo que pasa en todo el país. A partir de nuestros centros de salud de cada uno de los barrios de la ciudad, un incremento en el número de personas que se asisten, en la apertura de historias clínicas familiares, porcentaje importante de esas 10.000 historias clínicas abiertas a lo largo del año, casi el 60% de ellas correspondían a población que antes tenía una obra social y que por perder su fuente laboral dejan de tenerla, y otro porcentaje que si bien tienen algún tipo de obra social o prepaga, ya sea por el aumento de los coseguros, el aumento de la cuota o el propio reacomodamiento de la economía familiar que se da en contextos de crisis, la gente también acude al sector público a buscar algún tipo de prestación. Esa pobreza que determina que no se pueda cumplir con las mínimas expectativas que tiene cada ciudadano, por ejemplo, tener su prepaga, que le da otro tipo de seguridad, piensan muchísimos de ellos, porque los hospitales públicos están, como decía antes, repletos de gente que necesita de la ayuda. Los que nunca tuvieron prepaga, los que en los últimos años se han ido sumando al servicio público, y este año que ha sido pavoroso en ese sentido. Pero no solamente la salud, vamos a seguir revisando cuáles son los elementos preocupantes reales, no el que fija la agenda, no las pistolas Taser, que importan pero de otra manera. Hablemos de la ciencia. Habló en estas horas el doctor Adrián Paenza para fijar su punto de vista muy dolorido sobre lo que está sucediendo hoy día en el país. Miren lo que pasa con el CONICET. Discutíamos políticas de Estado y ahora estamos discutiendo, ya no hablemos de salarios a ver si se llega, hablemos de los subsidios, de las becas, de la incorporación de personas en el CONICET. Yo sé que es un tema que a lo mejor a la gente le queda tangencial, pero no puedo hablar de otro, y por otro lado es el que conozco un poco más. Es una locura lo que estamos haciendo, es una locura porque produzca no una fuga sino una estampida de cerebros, porque había mucha gente que yo conozco que estaba dispuesta a volver. De hecho hay mucha gente que volvió, en mi familia. Yo tengo mi sobrina, hija de mi hermana, y el marido, los dos son doctores en biología, los dos se licenciaron en la Argentina en la Facultad de Ciencias Exactas, vinieron a Estados Unidos, se doctoraron acá, tuvieron 3 hijos en Estados Unidos, vivieron 12 años y se volvieron a la Argentina. Digamos, y no es que estén pensando en volver, están pensando en si hicieran bien. La salud resentida, como nos decía el doctor Caruana, la ciencia cayéndose a pedazos, como señala con
gran preocupación a Adrián Paenza, que es uno de los grandes luchadores, tan conocido y tan respetado en ese sentido. Bueno, hablemos del pan, hablemos del precio del pan, hablemos de la harina, hablemos de un gobierno que lo deja todo libre al mercado. Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién le dice a los molinos, y esos son los responsables, ustedes no pueden mandar la harina con un 15% más de lo que costaba en el 2018 cuando hubo tremendos aumentos, para que los panaderos tengan que lidiar frente a los clientes diciendo cuál es el precio del pan? Han cerrado panaderías por todos lados, pero cientos de panaderías en la República Argentina. Hay una reunión urgente que se propone y de la que vamos a hablar con Gerardo Ticosco, lo vamos a escuchar a él, hombre de la Asamblea de Panaderos de la ciudad de Rosario, siempre muy preocupado por este tema, y nos dice lo siguiente. La situación de la industria totalmente en crisis, van a continuar el cierre de panaderías mientras sigan estas políticas neoliberales y salvajes que han implementado este gobierno. El lunes hay una reunión de urgencia en la Federación Argentina de la Industria del Pan, donde van a converger todos los presidentes de los centros de panaderos del país a tomar seguramente alguna medida drástica, porque en estas condiciones no podemos seguir más. ¿Se acuerdan nuestro colega Pañi cuando decía, si no hay pan que haya circo, según lo que le había manifestado un ministro? Si no hay pan que haya circo. Yo creo que a Macri lo beneficia en el sentido de que, bueno, hoy hay una caída, el número se conoce, una caída de 8,1% mes a mes en la actividad industrial. Es una noticia fulminante, de primera magnitud. Sí. ¿Sabes lo que me dijo ayer un ministro? Tremendo ese, no sé si me animo a decírtelo. Sí. Hablando de estos cuadernos. Se dice. Si no hay pan que haya circo. Si no hay pan que haya circo. Durísimo. Durísimo. Digamos, si no podemos darte actividad económica y la inflación no baja, por lo menos que cambiemos de otra cosa. Por eso es que hay que darle al circo de las Taser, de la imputabilidad a menores de 15 años, de los extranjeros que se convierten de pronto en un gran peligro nacional cuando no llega a un porcentaje mínimo siquiera la cantidad de extranjeros que están detenidos en las cárceles argentinas. Pero todo tiene que ver con la falta de pan, eso que decía Gerardo Ticosco, esto que habla Héctor, un panadero, hoy con el gato silvestre. No le podemos encontrar a la vuelta. Cada vez aumentan las cosas, aumenta la materia prima, aumenta los servicios, el gas, la luz, impuestos, las cargas sociales. No se puede, nadie este sistema lo puede aguantar. Lamentablemente se está viendo de que cierra cualquier cantidad de negocios. Mi señora está llorando continuamente. En octubre el gas vino 4.000 y pico. En noviembre vino 8.200. En diciembre vino 9.200. No sé cuánto va a venir en enero, claro. Así que en 3 meses ya tenemos el 100% ahí nomás. Las ventas van para abajo. Ni salud, ni ciencia, ni pan, ni justicia, como tantas veces decimos. Lo que les voy a contar a ustedes les parecerá mentira, un cuento, es que lo es de alguna forma. Ustedes ya saben quién es Roberto Barata. Roberto Barata estuvo la primera vez 140 días detenido por un informe que presentó un perito al que usó Bonadío para mandarlo preso a Barata 5 días antes de las elecciones del 2017. Las manos esposadas, adelante, 140 días de cárcel. Ahora se sabe que todo lo que dijo ese perito de apellido Cohen es falso. El juez Sebastián Ramos con la fiscal Ochoa se ocuparon del tema. Pidieron a otros peritos que investigaran qué había detrás de la denuncia de Cohen. Nada, absolutamente, copió todo, mintió con cada uno de los datos que ofreció, se basó hasta en estudiantes chilenos, a los que no mencionaba para no quitarle entidad a lo que estaba diciendo. Y con eso, que claramente era mentira, hablaba de 7.000 millones de dólares de sobreprecios. Es una locura, cualquier juez dice, no, mire, acá se le tiene que haber ido la mano, no puede haber en estos 7.000 millones de dólares de sobreprecios. Sí, usaron eso y lo mandaron preso a Barata. Después, la Cámara supo que, a través de otras pericias, que era mentira todo lo que había dicho el tal Cohen. Entonces, esa Cámara, con los votos de Ballesteros y de
Irurzun, determinó que Barata tenía que estar libre. Pero acuérdese de este apellido, Bruglia. Bruglia, que es un usurpador de su cargo, un hombre que no pasó por el Senado, puesto a dedo por Mauricio Macri, un servil del sistema, dijo, sí, es verdad, las pericias son falsas, pero igual son tan grandes los delitos que tienen que ver una cosa con la otra. Le digo Bruglia porque este Bruglia será un hombre que esté fallando permanentemente, fallando, es decir, como falla de la justicia en la República Argentina. Y mientras tanto, cuando no hay pan, ni ciencia, ni salud, ni justicia, ellos siguen tomando deuda. Hoy nuevamente sabemos que han tomado 1.000 millones de deuda, más o menos, un poquitito menos. La suman a la cuantiosa deuda que ya tiene contraída la República Argentina, esa que no dejará vivir al país y que no dejará gobernar al próximo gobierno, porque no hay manera. De los intereses nada más, hoy lo ratificamos con Norberto Trota, de UMED 167.000 millones de dólares de intereses de la deuda en los próximos años. Así no se puede vivir. Y sigue tomando deuda Duhovne con su cara de Duhovne, Macri, las corporaciones, los medios de comunicación que por supuesto no dicen nada de todo esto, lo ocultan, lo apañan, lo protegen, culturizan para que creamos que tomar deuda es bueno. ¿Cuándo en su casa, en su vida, fue bueno tomar deuda? ¿Cuándo puede serlo para un gobierno? Y siguen hablando de la pesada herencia. Esta es la pesada herencia, la que ellos están dejando en esta brutal bicicleta financiera de la que estuvo hablando Mercedes Marcó del Pont. Ellos naturalizan el sufrimiento, ellos naturalizan que la pérdida de derechos, que la pérdida de condiciones de vida. Estos esquemas neoliberales que se sustentan en lo que vos bien planteabas de liberalización financiera, de regulación financiera, de los capitales, etcétera, lamentablemente siempre han generado esto que es tan perverso, que ya casi diría que caracteriza al capitalismo de hace largas décadas, que es que el dinero, la rentabilidad del capital no se genera en la economía productiva, en la economía de carne y hueso, sino en esto que vos mostrabas, en la bicicleta financiera. Y eso es hoy la Argentina, una gran timba financiera. La bicicleta financiera que le sirve solo a la élite, a ellos, para la fuga de capitales, para llevarse miles de millones, pero miles y miles, andan cerca de los 100.000 millones de dólares. Desde que Macri, con el gobierno de las corporaciones mediáticas, se hizo cargo de nuestras vidas. Siempre se llevaron el dinero, es verdad, pero como nunca ahora. Hernán Arbizu, usted lo recordará, es un hombre que denunció, dando el número de cuenta, los bancos, hasta el gerente que los podía atender, respecto a cómo Héctor Mañeto, Ernestina de Noble y muchísimos empresarios de la Argentina sacaban cuantiosas fortunas. Se inició una investigación, pidieron un dato, nunca vino el dato porque Estados Unidos tiene como principal protegido de toda América Latina a Héctor Mañeto porque sirve como nadie a los propósitos de la Embajada de los Estados Unidos. Nunca llegó nada, ninguna información. ¿Y cuál es el resultado? Que se terminó prácticamente la causa. Escúchelo a Hernán Arbizu anoche en C5N. Mi denuncia del 2008 quedó absolutamente en la nada. De hecho, yo me fui a Estados Unidos, cooperé con la justicia americana y con la Comisión Nacional de Valores en Estados Unidos. Cumplí una pena por eso, mucho menor justamente por haber cooperado. Volví y no pasó nada. Pero lo más grave es que salió ayer o antes de ayer que la AFIP, la UIF, iban a contratar especialistas para que analicen el blanqueo. Y en función del blanqueo del 2016, en función de eso, imagino apretarán a los que blanquearon para que blanqueen más, porque está claro que no han blanqueado absolutamente todo. Pasaron 10 años, obviamente, así que imagino que está muerta. Y ya que estamos hablando de las finanzas, hay un dato muy interesante. Las financieras, no los bancos, están en una crisis tremenda porque les resulta incobrable todo lo que han entregado. 90% de incobrabilidad hoy día en la República Argentina. Ni para oficinas hay. ¿Puede usted creer que ha bajado el 50% la demanda de oficina? ¿Para qué quiere nadie una oficina? ¿Qué tipo de negocios se pueden llevar a cabo si las financieras están en esta situación? Hablando de alquileres de oficinas, alquileres para vivir, ya no se puede tampoco. Está cada día más caro. Un 50% subieron los alquileres en la capital federal. Esto es lo que dice Gervasio Muñoz, que es un luchador a nombre de los inquilinos del país.
Se está viviendo una situación muy pero muy preocupante que tiene que ver con aumentos en las renovaciones de los contratos de alquiler del orden del 50%, con aumentos semestrales de entre el 15 y el 20%, y esto lo que genera es que los alquileres aumenten en el 2019 un promedio del 50%, en el 2020 otro 50%. Esta es la consecuencia directa de la falta de regulación. Bueno, ahora que hemos recorrido una partecita de nuestra agenda, hablando de las 40.000 personas que solamente en Rosario se quedaron sin poder la prepaga y se suman al servicio público de salud, de la ciencia y su estado de postración, del pan y su precio inaccesible para las grandes mayorías, de la deuda que siguen contrayendo, de las financieras que están viviendo una crisis, de que no se alquilan ni oficinas, y esto es tan solo una parte mínima de esa realidad de todos los días en la República Argentina. Ahora sí, vamos a hablar de la agenda que trata de imponer el gobierno con Clarín, Nación y los medios de comunicación, como si fuera lo que verdaderamente importa en el país, como si fuera que uno con cualquier extranjero que se encuentra va a sufrir un delito. Y la inmensa mayoría, el porcentaje más alto que usted puede imaginar de extranjeros, vienen a trabajar, vienen a respetar las leyes, también en la República Argentina, pero ellos toman como cabecito de batalla lo que pasa con los ciudadanos extranjeros y hablan de echarlos apenas al primer delito. Esto se ha hecho siempre, esto ha ocurrido siempre, pero ellos consiguen fijar la agenda a partir nada menos que de Bullrich. En el último tiempo y sobre todo en drogas, el aumento del delito en manos de extranjeros es importante, llegando al 20% de las personas que están detenidas, que están condenadas o procesadas, pero detenidas. Y bueno, y esto también se reproduce en otro tipo de delitos como es el de motochorros. A partir de ahí es que ya inclusive con la vieja ley que tiene la Argentina, Migraciones ha construido un listado de personas que están impedidas de estar en el país, o porque han cometido faltas, o porque están de manera ilegal, o porque han cometido delitos. Y dale con lo de los extranjeros, esa forma de estigmatizar, de atacar a la gente y de generar violencia. Yo no conozco persona más violenta hoy día en la sociedad argentina que Patricia Bullrich. Vive provocando, vive diciéndole a la gente que use armas, si quiere andar armado, que ande armado. Ha matado su gente a gente como Rafael Nahuel, arrastraron a la muerte a Santiago Maldonado, han hecho de todo y ella sigue metiéndole para adelante, ahora contra los extranjeros. Por eso es bueno la respuesta del Papa, que tiene que ver no solamente con la Argentina, al contrario, involucra a la Argentina, pero está hablando de esta problemática en el mundo entero. Di un porto sicuro dove sbarcare. Rivolgo un accorato appello. Hago un llamado urgente a los dirigentes europeos para que demuestren solidaridad real con estas personas. Concreta solidarietà nei confronti di queste persone. El otro tema que lanzan sobre la mesa es la imputabilidad para los menores de 15 años. ¿Sabe cuál es el porcentaje? La vamos a escuchar a Bullrich y acto seguido presta atención a lo que dice el doctor Zaffaroni. Porque también los números a veces ayudan, no son solamente estadísticas. Para que usted considere por su cuenta el disparate que significa hacer esto y por qué lo están haciendo además. En el último tiempo y sobre todo en drogas, el aumento del delito en manos de extranjeros es importante, llegando al 20% de las personas que están detenidas, que están condenadas o procesadas, pero detenidas. Y bueno, y esto también se reproduce en otro tipo de delitos como es el de motochorros. A partir de ahí es que ya inclusive con la vieja ley que tiene la Argentina, Migraciones ha construido un listado de personas que están impedidas de estar en el país, o porque han cometido faltas, o porque están de manera ilegal, o porque han cometido delitos.
Bueno, es una propaganda que cunde por todos lados, una propaganda absurda. Por otra parte, tomamos en cuenta las estadísticas, los números reales. Te digo los números de la investigación que lleva desde hace años la Corte Suprema, la que empecé yo, que ahora lo sigue haciendo el Consejo de la Magistratura, es decir, homicidios en la Ciudad de Buenos Aires. La incidencia de 14 a 16 años en homicidio está aproximadamente en el 1%. La incidencia de 14 a 16 años en homicidio está aproximadamente en el 1%. De modo que hay que cuidarse más de lo que tienen más de 50 que de lo que tienen menos de 16. Todo es parte de un verso infame, interminable, del gobierno, pero por supuesto con los medios de comunicación, taladrando, trabajando permanentemente sobre la mentalidad de la gente, instalando que esto es lo que nos importa, no es la salud, no es el trabajo, no es la ciencia, no son los estudiantes, no son los maestros, no es la debacle económica del país, no es la deuda a pagar en 100 años, no, nada de eso. El tema es la imputabilidad de los menores de 15 años. Por lo único que podría entenderse es porque saben que están generando tanto hambre que alguna vez salen también muchachitos a cometer delitos porque ya no pueden más de hambre. Ricardo Silverstein, que es ministro de Justicia de Santa Fe, dice la verdad. Todo esto para la tribuna. Se trabaja sobre todo para la tribuna. O sea, el problema no es tanto discutir el problema de los menores de 16 a 15, bajarlo o no. Es parte de las etapas y de las situaciones de campaña electoral. Las pistolas Taser, para darle a la ciudadanía la sensación de seguridad que se ha perdido justamente más que nunca por un gobierno neoliberal que hambrea a la gente y que determina que crezca el número de personas que cometen delitos, como lo dice el jefe de la policía bonaerense, para no ir demasiado lejos en las apreciaciones. Entonces la pistola Taser, con Bullrich explicando que si, por ejemplo, en un tren entre muchos pasajeros a un individuo se quiere escapar, no le pueden tirar un balazo. Y con las pistolas Taser sí, le van a poder tirar. Bursaco, el apellido le suena, ¿no? Es el hombre que manejaba las escuchas a nombre de su hermano para saber qué hacía Carlos Ávila. Bueno, ¿para qué entrar en la personalidad de Bursaco? El que juntaba dinero de muchas maneras. Él decía que era para River. Bueno, ese personaje habla de lo intermedio que resulta usar las pistolas Taser con respecto a otro tipo de pistolas con balas de verdad. Decía, tiene un problema que tiene falta de armas intermedias entre armas de fuego. Sí. Y el bastón tiene que dar lo que se llaman armas no letales para una situación donde hay una persona con un cuchillo, donde hay una persona con una botella o sacada por las drogas y demás, el personal policial puede actuar y detener a esa persona sin tener que usar un arma letal. Lo que hemos decidido a nivel nacional es dotar al personal de estas armas no letales para situaciones de violencia que se dan. Lo que Bursaco y Bullrich tratan de decirnos es que son inofensivas, poco menos, esas pistolas. Y no es así. Nuestra colega y amiga Anaí Rubín, desde los Estados Unidos, nos va a contar cuántas muertes se han producido allí por el uso de las pistolas Taser. Las pistolas Taser son dispositivos de descargas eléctricas promocionadas como armas no letales. Sin embargo, en Estados Unidos han causado 500 muertes desde los años 2001 a 2012. La Universidad de Indiana realizó estudios sobre las consecuencias de las descargas y entre sus efectos producen parálisis muscular, ataques cardíacos, así como deterioros cognitivos a corto plazo similares a síntomas de demencia. Según estadísticas de la propia empresa Taser Internacional, causando lesiones severas y muertes. En la página web de la compañía hay un reloj de cuenta regresiva que va sumando el siguiente disparo en vivo e indirecto cada 2 minutos. A pesar que en este país se venden estas armas libremente en 43 estados, organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional han realizado investigaciones que determinan que en el 60% de los casos donde la policía usó Taser, las personas estaban desarmadas. Las pistolas Taser no están bajo ninguna regulación del gobierno porque no se consideran armas de fuego y por lo tanto no se incluyen en la Oficina de Alcohol, Tabaco y Explosivos dependiente del Departamento de Justicia. Mientras estas pistolas siguen provocando muertes y deterioro neurológico, las corporaciones políticas y policiales siguen usándolas con la excusa de persuadir y evitar muertes.
Así que la realidad nos habla de la ciencia, del trabajo, de la falta de salud, de lo que no ganan los maestros, de cierre de escuelas nocturnas, del desamparo para los más vulnerables. Mientras tanto, ellos nos hablan de imputabilidad para los chicos de 15 años, de los extranjeros y de las pistolas Taser. Es usted el que tiene que elegir. Este es un año de elecciones. Esta es la única buena noticia que podemos darle. Este año hay elecciones. Usted tiene que determinar qué le importa más. Si las pistolas Taser, la inimputabilidad de los extranjeros, o la gente que no tiene prepaga, que cada día ve resquebrajada su salud, la que se enferma por culpa de la situación económica. Porque hay mucha gente que todavía está como emperrada en tener razón. Algunos jubilados, he conversado últimamente con personas que dicen, sí, pero de todas maneras esto no me puede llevar a votar a otra gente. Puede ser. ¿Por qué no piensan un poco en sus hijos, en sus nietos, en lo que va a venir? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo más se puede sostener una situación como la que vive hoy día la Argentina? Con las mentiras de los medios, esto de la agenda que ellos procuran instalar, o la realidad de la que nosotros queremos darle cuenta cada día. La seguimos mañana, si Dios quiere. Muchas gracias.